Cada día más personas afirman que estas estelas son en realidad rastros químicos dejados adrede con algún propósito oculto. Los llaman chemtrails, término que se ha popularizado enormemente por Internet, donde se pueden encontrar miles de páginas, foros y grupos de investigación sobre el tema. Se trata de un fenómeno propio de nuestro siglo, cuyas primeras noticias datan de 1997. En ese año se dieron los primeros testimonios de estelas dejadas por aviones que parecían ser distintas a las naturales, más densas, que tardaban más tiempo en desaparecer y formaban diseños caprichosos. Pronto fueron multitud los que empezaron a estudiar el fenómeno, descubriendo que se daba en alturas y condiciones climatológicas que para nada se correspondían con las que serían propias de una estela de condensación normal. Algunas estaban a cotas demasiado bajas, otras tenían extrañas tonalidades iridiscentes y muchas estaban concentradas en lugares por los que no pasaba ninguna ruta aérea conocida. Hubo casos en los que se habló de que, horas después, caían del cielo filamentos o que se producían inexplicables brotes de malestar físico. La conclusión que sacaron fue que alguien estaba fumigando el cielo con alguna sustancia química. A la vista de los precedentes, no se trata en absoluto de un temor infundado. En abril de 2002, el gobierno británico reconoció haber fumigado entre 1940 y 1979 diversas áreas pobladas con agentes químicos, biológicos y radiactivos. El gobierno norteamericano hizo lo propio en la década de los 70, desclasificando 239 casos de este tipo de experimentación ilegal. Se trataba por lo general de experimentos de guerra química y bacteriológica, de estudiar los patrones de dispersión de estos agentes tan volátiles, por ejemplo, inoculando premeditadamente una enfermedad relativamente inocua entre la población y luego haciendo estudios epidemiológicos sobre la forma en que se había extendido. Pero, ¿es posible que se sigan llevando a cabo estas prácticas? Hay quien cree que se trata de una reedición de aquellos antiguos experimentos. Otros, basándose en informes desclasificados de la Fuerza Aérea estadounidense, creen que estaríamos ante experimentos u operaciones destinados a modificar el clima. Experimentos que ya se aplicaron en la guerra de Vietnam. ¿Es posible que todo este asunto sea una forma moderna de psicosis colectiva, como afirman los más escépticos? ¿O se esconde algún oscuro secreto tras estas aparentemente inofensivas nubes? La polémica está más candente que nunca. Y es que nos da miedo aceptar que pudiera ser. Tú dices, bueno, ¿con qué intención? Esto no es posible. Bien, es que no es la primera vez que pasa que el Homo sapiens mete su zarpa donde no debe. Se come una parte, una porción del pastel que no le corresponde. La guerra de Vietnam, lo hemos citado anteriormente. ¿Tú conoces muy bien eso? Sí, yo la conozco. Aquel territorio, aquella geografía malherida para siempre durante décadas con una intención clara, que era defoliar la selva. Se fumigó directamente aquella selva aposta para que los árboles perdieran sus hojas, como una estrategia bélica que ha perdurado en el tiempo, todavía desde Saigón hasta Hanoi, en esa Nacional 1, en esa carretera central de Vietnam, uno va viendo. Arrasado No, claro, pero había una intención clara, química y relacionada con unos vuelos y con unos aviones. Por otra parte, y es verdad que, como bien dices, no hay que confundir con una avioneta que fumiga, que ya está bien, porque si el personal que nos ve hoy a estas horas de la noche tan bonitas, ¿no?, supiera lo que están fumigando nuestros campos, me entraría miedo. No hace falta ni entrar en el debate, ¿no? Eso, ahí sí que estoy de acuerdo. Bueno, el canal de Isabel II, allá por el año 2007, se reunió con el Alto Comisionado del Agua de Israel para generar nubes. Este es un hecho real, con dinero del contribuyente madrileño. Reconocido por Esperanza Aguirre públicamente. Sí, no, públicamente. Sí, pero no hay que confundir el proceso de siembra de nubes. Poner eso, cuidado. Simplemente, Jacob, simplemente lo que quiero decir y lo que a mí me da miedo en la propia respuesta, en el propio planteamiento, en el desarrollo de este debate, es llegar a la conclusión de podemos
técnicamente, ¿somos capaces de modificar elementos de la naturaleza de manera interesada? Yo creo que sí. Y si la respuesta es que sí, bueno, no nos cuesta claro que mucho. somos capaces, pero por eso digo de no confundir, y ahora Jacob lo explicará maravillosamente bien. Somos capaces, pero creemos en la buena fe. Pero la buena fe no existe, por desgracia. No tiene que ver nada, no tiene que ver nada de eso. Es verdad, y es más, yo te doy más ejemplos. Los chinos, que tienen gran experiencia en intentos de modificar, intentos y algunos exitosos de modificación del clima, una de las últimas que me acuerde fue en 2008, en los Juegos de Pekín, los Juegos Olímpicos, que estuvieron sembrando con cañones en el aire para que no lloviera durante los Juegos Olímpicos. Pero eso no es entonces... Sí, pero vamos a ver. Los procesos de siembra de nubes, que hace muchas décadas... ¿Eso existe? Sí, eso claro, existe. Eso me contaban ahí que era leyenda. No, en los años 70... Mediante química, correcto. Se utilizaba yoduro de Eso es lo que plata llamamos o bromuro. Pero déjame explicar una cosa. Cuando se hace una siembra de nubes, se hace en la troposfera, en las nubes, sobre todo de desarrollo vertical, para intentar que provoquen precipitación. Esa siembra de nubes se intenta hacer a unas altitudes medias. Podríamos estar hablando de 3.000, 4.000, 5.000 metros. Creo de verdad que más allá de saber qué tipo de fenómeno es que nos preguntemos y nos contestemos a la vez si es posible que haya humanos, grupos de humanos que tienen un interés en una determinada cosa. Tú has hablado de la siembra de nubes con mucha naturalidad, Jacob, tú llevas toda la vida en esto. Yo pensaba que eso era leyenda, y estoy convencido que hay mucha gente que hoy nos sigue que no sabe que la expresidenta de la Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo con el gobierno de Israel para sembrar nubes. La Organización Meteorológica Mundial reconoce ese experimento. Otra cosa, y si le reconoce eficacia y si le reconoce rentabilidad. Yo le reconozco que vergüenza. Yo no quiero que metan la zarpa, la mano pero, nadie en una cosa pero tan no quisiera que llevásemos el debate a la siembra de nubes cuando estamos hablando de escalas de condensación y de esos el ejemplo de una acción la siembra de real, nubes se remonta cuanto menos, este es un informe oficial de la General Electric trabajando para todos los ejércitos norteamericanos en el año 48. La Organización Climática Mundial demostró que cuando tú estás haciendo llover en un sitio, resulta que la humedad que estás utilizando ahí la estás quitando de otro. Ya, pero la gran pregunta, es muy normal, es como la gran reflexión para mí, lo que de verdad me da miedo de todo este tema, lo digo y lo diré, es que mientras unos estaban haciendo la danza o la plegaria para que lloviera en su pueblecito, había otros que sin contar con nadie, sin pedir permiso a nadie, decidían modificar algo tan importante como es el cielo. Cielo, por cierto, que nos cobija a todos. Todos sabemos que los recursos naturales son limitados y renovables, y en esa renovación está el viaje. Tú bien sabes que las nubes amazónicas son posiblemente las que están fabricando esa lluvia que nos llegará a Bilbao pasado mañana. Yo qué sé, ¿no? Así es la vida. Alguien puede decidir por ti y por mí. Cuando llegó el DDT a nuestras vidas, hizo, por ejemplo, que el halcón peregrino, y voy a pasar a los pájaros para que no sean todos seres humanos, el halcón peregrino en los años 70 estuvo a punto de extinguirse porque la cáscara de sus huevos era mucho más débil, o sea, no soportaba el proceso de incubación, se rompía antes de que el pollito madurara dentro del huevo, y fue por culpa del DDT. A alguien se le contó, se le explicó lo que era el DDT. Mira, ojalá... Se le contó tarde, de verdad, y nunca, como siempre. Así que cuidado. Encontramos a los cobayos de las fumigaciones de transgénicos. Y hablan de Argentina, de un lugar donde se denuncia que la población está siendo fumigada. Hablan de niños con malformaciones, tumores. Remito al suplemento Crónica, que habitualmente hace reportajes fantásticos. Pero claro, vamos al paso, ¿de acuerdo, no? Hemos hablado del clima, apasionante, hacer llover, no sé qué, increíble. Vamos... Te lo preguntaba Luismi, fumigaciones a humanos. ¿Qué opináis? ¿Es profeso con un sistema, digamos, oculto que no conocemos? ¿Una de esas pruebas y errores, en palabras de José Manuel Nieves, que se está produciendo ahora y que no lo conocemos y que lo conoceremos dentro de no sé cuánto tiempo? Me da pavor contestarte y contestarme a mí mismo. Fumigaciones, y yo digo, ¿y en tu alimentación? ¿Qué has comido hoy, Iker? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué control tienes real sobre lo que comes? Quiero decir, y no me quiero poner Heidi esta noche, pero si alguien tiene una clara intención, tiene un interés, y lo hemos visto, un interés económico, estratégico, geopolítico, relacionado con los elementos del medio natural que nos dan la vida, que lo mismo nos hacen vivir que morir,
alguien puede apretar un botón y cambiar algunas cosas. Yo soy de la opinión a mí me parece que lo va a cambiar. fantástico, de verdad, que nos vayamos hacia ese lado del que a mí me preocupa tanto como a ti, Luis. Hombre, yo creo que en realidad tiene que ser fenómenos naturales. No, yo creo que simplemente es una estela que le hace el avión y punto pelota. Es posible que algún experimento requiera lanzar alguna cosa a la atmósfera y deje una estela. Son evidentemente fenómenos producidos por el hombre a través de experimentos con los jets, con los aviones. Es un fenómeno natural y además que se puede explicar. Yo creo que son cortinas de humo para despistar de otras cosas más importantes. Vamos, yo me inclino a que son fenómenos naturales. Es vapor de agua, eso es la combustión y la combustión a la temperatura más fría, el agua se condensa. Soy ingeniero, ingeniería pura. Ahora, ¿quién es el que maneja esos aviones? ¿O de qué nación es? Estados Unidos, eso es obvio. Yo sí que creo que es un tema de fumigación, un tema de control de natalidad, hasta podría llegar a decir también. Hemos tenido cárceles en nuestros aeropuertos y en nuestros cielos, que eran esos famosos vuelos de la CIA, ¿no? Hasta que alguien destapó el asunto. Cuando yo me desperté aquella mañana y leí en los periódicos que durante mucho tiempo, años, los avioncitos de la CIA tomaban tierra y despegaban desde España con total tranquilidad. Era un poco leyenda urbana, ¿no? Parecía una leyenda urbana y era una verdad como una casa. Yo creo que el ciudadano ahí lo que está diciendo es A, me siento un conejillo de India si lo asumo o no, y B, si alguien quiere hacer mal, lo hace. Y puede hacerlo técnicamente, científicamente. Sí, sí, creo claro. Oye, una cosa, cuando fumigan un campo, así para eliminar una plaga, ¿a qué altura lo hacen? A muy poca altura. Claro. Vale. Y para fumigar a la población hay que fumigar a 10.000 metros de altitud. ¿Quién ha dicho fumigar es que fumigar a la población yo no lo utilizaría. Para que sea rentable. Los nazis gaseaban, que era un término todavía, un verbo más contundente, y también a baja altura. Eso era gasear. Yo no hablo de fumigar a la población. Yo hablo de un fenómeno realmente que será, que es cierto, y que alguien hace con una intención. Pero entonces, si no fumigan, ¿qué hacen? ¿Modifican el clima? Jacob. Pero una cosa es que lo hagan, ya iba a decir de forma natural o no intencionada, y es que encima le añadimos una intención para modificar el clima. Hace bien poco no podíamos imaginar que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos iba a contar que un terremoto en Murcia, en Lorca, iba a tener un origen casi fundamental humano, por esa extracción, esa sobreexplotación de los acuíferos. ¿Quién nos lo iba a decir? Algunos pensábamos, como te he dicho anteriormente, con todo cariño, que con lo de comer no se juega. Algunos ya lo habíamos pensado, pero bien. Pero eso imagináis por un momento que este asunto, que por cierto ha sido publicado en GeoNature. Y van a ver el fenómeno aéreo que denuncian los agricultores de Almería y Murcia. Parece que en las últimas semanas han aparecido avionetas antilluvia que disuelven las nubes para favorecer el cultivo de secano. Eso perjudica las cosechas que sí necesitan agua y afectaría a 10.000 agricultores. La Fiscalía y la Guardia Civil ya lo están investigando. Lleva ya un mes que no hay agua. Sus cosechas están en peligro. A la falta de agua del trasvase se une la que no llega del cielo y lo achacan a esto. Avionetas que cuando amenaza lluvia se encargan de disipar las nubes. La avioneta viene y se da 2 vueltas, 3 como mucho por encima de la nube, y ese nublado desaparece. Según ellos, el fenómeno no es nuevo. Aquí vemos 4 aeronaves. Entran en el interior del nubarrón y pulverizan yoduro de plata. Están deshaciendo las nubes, José. La están deshaciendo totalmente. Así se evita el granizo, pero también la tan ansiada lluvia. Pienso que serán las compañías de seguros, porque claro, si usted ve todo esto de aquí y que hay piedras, todo esto lo destrozaría. Los agricultores han puesto una denuncia ante la Fiscalía y la Guardia Civil investiga ya quién está interesado en que no llueva en Almería.